el tratamiento de los factores, básicamente la cuestión de las cuotas de costo, que también tiene que ver obviamente con lo de con lo de la direccionalidad. Cuando en la unidad 2 planteábamos el tema del concepto económico del costo y llegábamos sobre el final de esa unidad a la mitad en realidad al tema vinculado a la ecuación del costo, a la ecuación general del costo, que arrancamos allí y seguimos hablando. Hasta hace un ratito estábamos hablando de la ecuación del costo aplicado en los modelos, es decir, todo tiene que ver con todo. Bueno, acá también volvemos a la cuestión de todo tiene que ver con todo. Cuando planteamos nosotros la ecuación del costo decíamos, miren, no es que la ecuación general del costo sea una técnica de determinación. Esto de multiplicar componente físico con componente monetario y el producto que da pesos por unidad de objetivo es un resultado sumable con los productos entre componente físico y componente monetario de todos los factores considerados necesarios para lograr ese resultado productivo. Estamos diciendo, bueno, en realidad cuando hacemos costos, lo que estamos haciendo es particularizar esta ecuación general para un proceso de producción concreto y para un resultado productivo concreto de un proceso. Pero no era en sí mismo, decimos, esa particularización no era en sí mismo una técnica, sino más bien una observación de lo que hay atrás de una técnica. ¿Ok? Hace un ratito estábamos hablando de la diferencia entre modelos y técnicas, y también ahora podemos hablar de la diferencia entre lo que nos dice la ecuación general del costo en términos de conceptos, de lo que termina siendo, en definitiva, una técnica de acumulación de costos y básicamente de direccionalización de los costos. Y esto tiene que ver con las alternativas en el tratamiento de los factores. Uno podría decir, a ver, cuando nosotros hacíamos el costeo del pan de Doña Rosa, decíamos, bueno, la ecuación general del costo dice, hay que, es decir, componente físico por componente monetario, eso daría el costo de un factor. Y cuando particularizamos en el caso de Doña Rosa, decíamos, cuando costeábamos el pan, multiplicábamos una cierta cantidad de kilos de harina por pastón, o una cierta cantidad de kilos de harina por unidad de producto, o lo que sea. Con lo cual podríamos entender, por ejemplo, que la harina en la panadería es un factor de tratamiento individual, es decir, es un factor que por su importancia tal vez o por su significación desde el punto de vista económico, lo tratamos como un factor en el que identificamos una relación de productividad específica para él, 200 kilos de harina por pastón de pan francés, y también obviamente identificamos un componente de valor. Entonces teníamos el costo, es decir, determinado, una técnica que determinaba el costo del factor harina por pan o por pastón, tal y como nos estaría sugiriendo que hay que hacer la ecuación general del costo para un factor en particular. Pero también, cuando avanzábamos en el caso de la versión 2 o 3 de la panadería, la versión 3 creo, de Doña Rosa, decía, bueno, limpieza, el tema de la limpieza, el tema de la administración del personal, había muchos factores, o más de un factor, por ejemplo, en el caso de limpieza, material de limpieza y servicios contratados de un tercero para que haga la limpieza, y lo terminamos trabajando como una cuota. ¿Qué significa eso? En realidad, presentábamos ya en aquel caso una alternativa de tratamiento de los factores, no en forma individual, es decir, no decíamos, en definitiva, no decíamos,
cuánto de el trapo de piso, eh, eh, cuál es el costo del trapo de piso por metro cuadrado de limpieza, o cuánto del trapo de piso por kilo de pastón, o cuánto del servicio de tercero de limpieza por kilo de pastón, sino que hablamos de una cuota, es decir, sumábamos todos los factores que correspondían a la acción de limpieza, materiales, trapo de piso, detergente, etcétera, más trabajo, y luego eso lo dividíamos por la cantidad de metros cuadrados de limpieza, las unidades de obra de limpieza realizadas, y ¿qué es lo que aparecía? Aparecía una cuota. Esa cuota que habitualmente en el grado hablábamos mucho de las cuotas de costos indirectos, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ese tratamiento de los factores, de alguna manera, si uno lo relaciona con lo que dice la ecuación del costo, no aparece allí la ecuación del costo. Es decir, aparece, necesito una cuota de tantos pesos por metro cuadrado de limpieza, o, o necesito, sí, una cuota de tantos metros cuadrados de limpieza por kilo de pastón, y el componente de valor aparece allí un cierto valor, cuál es la cuota de cuál es el costo de limpiar un metro cuadrado en la panadería. Ese era un poco el concepto. Esto dicho, ¿para qué? Para que sepamos diferenciar que a la hora de costear, de definir técnicas de costeo, siempre estamos aplicando la ecuación general del costo, pero no necesariamente el tratamiento de los factores es único. Hay factores de tratamiento individual, sería el ejemplo de la harina para lo de la panadería, y factores con tratamiento grupal, que serían los factores vinculados, por ejemplo, a la limpieza, en el ejemplo de la panadería. En los factores de tratamiento individual, de alguna manera la técnica lo que hace es identificar un componente físico, una relación de productividad específica para el factor, y obviamente un componente de valor correspondiente a ese factor. En cambio, en el caso de los factores con tratamiento grupal, la técnica un poco sí, luce diferente, aunque en realidad en el fondo sigue habiendo componentes físicos y componentes de valor, solo que tratados de un modo distinto, tratados de modo grupal. Y tiene que ver, insisto, con la cuestión de las cuotas. No tiene mayor sentido que abundemos en la cuestión del tratamiento individual. Todos los ejemplos que hemos estado viendo hasta aquí casi estaban referidos a componente físico y componente de valor con un tratamiento individual del factor. Y vamos a detenernos un poquitito a darle una vueltita de rosca, porque también creo que el concepto está ya entendido, referido a los de tratamiento grupal. ¿Cuáles son los factores de tratamiento grupal que uno observa que en las organizaciones que usan este tratamiento para algunos factores? Bueno, en realidad están referidos fundamentalmente a factores de baja importancia relativa individual. Es decir, no tiene mucho sentido que en la ecuación del costo aparezca un renglón que sea cuánto del trapo de piso por kilo de pan francés. Y la verdad, ni cuánto de detergente por kilo de pan francés. La verdad que no tiene una importancia. En realidad, vamos a plantearlo en términos de costo-beneficio, ¿no? Es decir, ¿cuánto me cuesta encontrar una relación de productividad del trapo de piso por kilo de pan? ¿Y cuánto mejora la información del costo que yo tenga un tratamiento individual para el trapo de piso en el costo del kilo de pan? Perdón, Enrique. Sí. Sería una especie de subfactor. Los de tratamiento grupal, un factor de tratamiento grupal tendría, digamos, detrás suyo como una especie de subfactores que hacen ese grupo, digamos, que tiene baja Claro. importancia.
Sí, tal cual, es un poco eso, es decir, vamos a terminar, es un poco lo que queremos explicar ahora, vamos a meter en una única bolsa muchos factores de baja importancia relativa, a lo mejor sumados tienen una importancia relativa significativa, ¿verdad? Pero individualmente no lo tienen. Entonces lo metemos todo en una bolsa y le encontramos alguna metodología, si encontramos un atajo para terminar vinculando más o menos de un modo coherente todos los factores, aún los de baja importancia relativa, a través de un mecanismo menos laborioso, ¿sí? Es decir, sin necesidad de encontrar, vamos a suponer a ver, en una empresa de cierta escala, estamos hablando de que a lo mejor por cada por cada factor de importancia relativa significativa, a lo mejor hay 100 factores de baja importancia relativa. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo 101 factores, una cosa es establecer 101 relaciones de productividad y otra cosa es establecer dos. Una para el único factor importante, entonces ahí sí hay un componente físico y un componente monetario específico de ese factor relativamente, y hay, para el resto de los 100, aparece un mecanismo que en realidad no hace el mismo laburo que hicimos para el importante, sino lo hacemos a través de otra metodología. No sé quién era el que me hizo la pregunta porque no tengo la cara por acá. ¿Quién hizo la consulta? Yo, Julián. Julián. ¿Está claro, Julián? Está clarísimo. Bien. Entonces, digamos, los factores de tratamiento, sí, la observación es, se observa que en general los factores de baja importancia relativa individual tienen un tratamiento específico, que es este tratamiento grupal, en el que se busca la vinculación a través de los llamados cuotas de costos. ¿Y cuál es el mecanismo? Y en realidad, obviamente, el tratamiento grupal supone inicialmente un agrupamiento según algún elemento común. Uno podría decir, bueno, a ver, uno puede cortar más grueso o más fino en esto, ¿verdad? Si yo corto grueso y digo, identifico, no sé, en la panadería, 8 factores, es decir, de 100 factores que aparecen por allí, identifico 10 que voy a tratar en forma individual. El resto, el que no trato en forma individual, los trato en forma grupal. Y meto ahí perro, gato, liebre, todo, y determino una cuota, que sería una cuota muy gruesa, digamos. Digo, cortamos muy ancho. Pero también puedo cortar un poco más, es decir, trabajar en forma grupal, siendo un poco más fino en el análisis. Yo por ahí puedo decir, bueno, todo lo que no trato todos los factores que no trato de manera individual, lo agrupo, por ejemplo, según su naturaleza. Entonces puedo tener, bueno, tengo una cuota de mano de obra, tengo una cuota de energía, tengo una cuota de amortizaciones. Entonces, en esa cuota están la amortización de todos los factores que intervienen en el proceso de producción. En esa cuota están toda la mano de obra de todas las acciones del proceso de producción. Es decir, a ver, identifico todos los factores de tratamiento que no he tratado en forma individual, todo lo que tengan un comportamiento variable y todo lo que tengan un comportamiento fijo. Entonces ahí tendría una cuota, ¿sí?, donde también meto en la bolsa muchos conceptos, pero todos los conceptos que meto son de comportamiento variable en una bolsa, en otra bolsa todos los que son de comportamiento fijo. Entonces tengo una cuota de
costos variables, indirectos, una cuota de costos fijos, indirectos, ¿verdad? Es decir, puedo trabajar este tratamiento grupal incorporando algún grado de calidad en la información, digamos, que si bien no tiene la misma calidad de la información de un factor con tratamiento individual, pero al menos tiene una consistencia, una coherencia en el agrupamiento. Así puedo tener varias cuotas de tratamiento grupal. ¿Mm? Una cuota de fijos, una cuota de variables, y así sucesivamente. Hecho ese agrupamiento, en realidad, ¿qué es lo que se hace? Y en realidad se determina un componente físico y un componente monetario. Lo que pasa es que el componente físico que se determina tiene una expresión, en términos, es decir, la relación de productividad no es una expresión genuina que corresponde a todos los factores que aparecen, que metemos en la bolsa, ¿verdad? Es decir, vamos a suponer que yo tengo una cuota de costos fijos. Entonces, en la bolsa de los costos fijos, según su agrupamiento, meto conceptos que puede estar el alquiler, puede estar algún asesoramiento externo, puede estar una amortización. Es decir, todos los conceptos tienen en común, todo lo que meto dentro de la bolsa tiene en común su comportamiento fijo. Ahora, no podría encontrar una unidad física genuina si dentro de la bolsa tengo conceptos absolutamente heterogéneos. Es decir, la unidad física de la mano de obra fija no tiene nada que ver con la unidad física del alquiler ni con la unidad física de cualquier otro concepto que metí dentro de la bolsa. Entonces, tengo que echar mano a una unidad física no genuina, pero que sea representativa de todo. Es decir, cuando ustedes en el grado veían las técnicas que decían, bueno, una cuota por hora máquina, la cuota de costos fijos era pesos por hora máquina, por ejemplo. Bueno, allí esa hora máquina en realidad no era la unidad física genuina exactamente de ninguno de los factores que aparecían que aparecían metidos dentro de la bolsa. Sin embargo, con esa hora máquina queríamos expresar la unidad física del conjunto. Y del mismo modo, desde el punto de vista del componente monetario, la cuota, es decir, los pesos por hora máquina, era nuevamente una expresión no genuina del cálculo, una expresión no genuina del componente de valor de ninguno. Es decir, no era el componente de valor de ninguna de las cosas que estaban dentro de la bolsa. Es decir, no era exactamente ni la tarifa de mano de obra, ni el monto del alquiler, sino pesos por hora equipo. Fíjense como que... Entonces, esto que hacemos, lo que se hace cuando se trata de tratamiento grupal o de cuotas, en realidad termina siendo un atajo que busca aproximarse como resultado a una localización del costo de determinados factores en la unidad de objetivo que estamos costeando, sin tener que realizar la laboriosa tarea de definir relaciones de productividad individuales para el molido de factores que estamos metiendo dentro de la bolsa. Como ejemplo de que en realidad estamos buscando exactamente lo mismo, acá pongo un caso hiper simplificado, que muy posiblemente, es decir, a lo mejor dice, bueno, ¿por qué no lo trabajamos de manera individual? Bueno, si lo trabajásemos, en este caso, un cálculo, a ver, factores, agrupamientos según algún elemento común. Bueno, vamos a definir una cuota de energía. Es decir, vamos a suponer,
que las energías con que se mueve los procesos de producción de una planta sea el gas y la fuerza motriz, ¿verdad? Pero en lugar de trabajarlo de manera individual, por alguna razón decimos, bueno, no es tan significativo ni el gas individualmente ni la fuerza motriz individualmente. Entonces lo vamos a tratar a través de una cuota. Y vamos a meter en la misma bolsa gas y fuerza motriz que tienen la condición común de ser una energía, que mueven cosas dentro del proceso de producción. ¿Está bien? ¿Está claro la idea, no? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la cuota? Y bueno, por ejemplo, es decir, presupuestamos qué cantidad de horas de trabajo vamos a tener en el total de la planta. 20.000 horas de gas, 20.000 horas máquina que consumen gas y 20.000 horas máquina que también consumen energía. Después decimos, bueno, ¿cuánto consumo de gas por cada hora equipo? 5 metros cúbicos de gas y 7 metros cúbicos, 7,5 kilowatt hora por hora equipo. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, para este presupuesto de horas, el consumo total será de 100.000 metros cúbicos de gas, 20.000 por 5, y de 150.000 kilowatts, 20.000 por 7,5 de fuerza motriz. Y decimos, bueno, ¿cuánto es la tarifa de gas? ¿Y cuál es la tarifa de energía, de fuerza motriz? 40 centavos y 20 centavos. Por lo tanto, decimos, bueno, para 20.000 horas de trabajo, yo voy a tener un consumo de 40.000, si presupuesto 40.000 pesos de gasto de gas y 30.000 de fuerza motriz. Vamos a suponer que esto sea el consumo del año, ¿no? Total voy a tener 70.000 pesos de consumo de energías. ¿Y cuánto es esos 70.000 relacionado a cada hora de energía? Y bueno, como 20.000 son las horas de equipo que he presupuestado, en realidad tengo una cuota de 3,50 pesos de energías por hora equipo. Entonces, de ahí para adelante, ¿qué es lo que hago? Bueno, según qué cantidad de demanda de horas equipo tiene cada producto, cada unidad de producto, le cargo 3,50 pesos por hora equipo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 5 productos. Uno de ellos consume 2 horas equipo, otro 3, otro 1, otro media. Bueno, le cargaré energía en la proporción de la demanda de horas equipo a razón de 3 pesos por hora equipo. Por ejemplo, un producto que usa 2 horas equipo por unidad de producto, le cargaré 7 pesos. 2 horas por 3,50, que es la cuota, 7 pesos. Y de alguna manera yo tendría en un único renglón, pondría energías, componentes físicos, 2 horas máquina. Fíjense, cuando pongo 2 horas máquina por unidad, como componente físico, como relación de productividad, no estoy poniendo ni metros cúbicos ni kilowatts. Estoy poniendo una unidad no genuina, hora máquina, representativa de los consumos de metros cúbicos y de kilowatts, pero no es una unidad genuina de los factores que estoy queriendo poner en el renglón. Y por el otro lado, en el componente monetario que pongo, 3,50 pesos por hora equipo, es decir, no pongo ni 40 centavos ni 20 centavos, es decir, pongo un número que obviamente se corresponde con el componente físico. Entonces tengo, para el gas y la fuerza motriz, para las energías como concepto, tengo una cuota cuyo componente físico existe, pero es no genuino y representativo del gas y de la fuerza motriz en forma simultánea. Esto es 2 horas máquina por unidad de producto, y como componente de valor, nuevamente una cuota que no es una tarifa específica ni del gas ni de la fuerza motriz, sino en realidad es una tarifa por hora, la cuota. Y así resuelvo, la técnica así resuelve de un modo simplificado
lo que sería un proceso un poco más complejo de definir dos relaciones de productividad en lugar de una. Está claro que para este ejemplo que estamos mirando, a lo mejor no tiene demasiado sentido, es decir, lo hemos puesto para que se entienda qué es lo que hay atrás de una cuota. A lo mejor no tiene demasiado sentido, a lo mejor no es mucho más trabajo costear el gas y costear la fuerza motriz en forma individual que hacerlo así. Pero piensen ustedes que por lo general las cuotas de tratamiento grupal, a lo mejor dentro de la bolsa, en lugar de 2, hay 200 ítems, hay 2000 ítems. ¿Sí? Entonces, ahí sí se ve claramente la ventaja que tiene este atajo de trabajarlo a través de cuotas. Obviamente que esto afecta a la direccionalidad, ¿verdad? Es decir, porque de alguna manera, en los 3 pesos 50 por hora, y también en las 2 horas equipo por unidad de producto, en realidad aparece la no univocidad, en definitiva. Si no estamos midiendo uno a uno cantidad de gas por unidad de producto, cantidad de fuerza motriz por unidad de producto, sino que estamos metiendo, en realidad la cuota de 350 sirve para el producto A, para el B, para el C, para el D, para el... entonces, hay una no univocidad que planteábamos nosotros en los factores, características de los factores indirectos. Pero también un poco para cerrar esto y para que quede claro que en definitiva lo que se está buscando es un resultado que iguale o al menos aproxime, con mucho menos trabajo, un resultado de costeo de un conjunto de factores sin tener la necesidad de establecer para cada uno de ellos relaciones de productividad o componentes físicos individuales y componentes de valor individuales. Bueno, aquí aparece un poco esa explicación. ¿Cuál hubiese sido el costo de la energía, de las dos energías, si lo hubiésemos hecho no con tratamiento grupal, sino con tratamiento individual? Y bueno, acá están los datos, ¿no? Es decir, si este producto consume 2 horas máquina, y podríamos decir, bueno, cada hora máquina acá dice que consume 5 kilowatts. Entonces, 5 kilowatts por 40 centavos, ¿sí? Tendríamos 2 horas por 5 metros cúbicos, serían un consumo de 10 metros cúbicos por unidad de producto, que multiplicado por 40 centavos daría 4 pesos. Entonces, habría un renglón que sería, si el tratamiento fuese individual, habría un renglón que sería gas, componente físico 10 metros cúbicos por unidad de producto, componente de valor 40 centavos por metro cúbico, resultado 4. Y otro renglón, que sería fuerza motriz, en el que pondríamos, bueno, si cada hora me lleva 7 kilowatts y medio, 2 horas que demanda el producto, consumiría 15 kilowatts, y el componente de valor sería 20 centavos. 15 por 20 sería 3 pesos. Entonces habría otro renglón, fuerza motriz, componente físico 15 kilowatts por unidad de producto, componente de valor 20 centavos por kilowatt, resultado 3. Si sumamos 4 más 3 nos dan los 7, que es lo que de alguna manera es el resultado al que llegamos con mucho menos trabajo aplicando la cuota. Insisto, este ejemplo, la diferencia de trabajo entre dos factores individuales o uno grupal, no luce como mucho ahorro de energía, mucho ahorro de trabajo, a eso me refiero. Sin embargo, cuando estamos hablando de tratamiento grupal de conjunto de factores que son a lo mejor 100, 1000, etc. Bueno, ahí sí se justifica claramente las técnicas de definir cuotas que terminan trabajando como indirectos, un conjunto de factores tratados de modo grupal. ¿Se entendió esto? Bien. Con esto terminaríamos la octava unidad temática y estamos en punta para la última.
que, no sé, Marcelo, si querés seguir la voz. No, avanzamos hasta, porque ahora en la primera parte hay como una continuidad Bueno, de lo anterior y después cuando hacemos un break, cuando des identificación específica global, bien, y ahí arrancamos con las etapas y vemos si me echamos cerámico perfecto. en la octava.